Hoy estamos continuando con esta serie maravillosa que hemos titulado Ciudadanos del Cielo. Y hemos llegado al capítulo número 4 de esta carta que Pablo le escribió a los filipenses. Déjeme decirle que este capítulo 4 está cargado de cosas maravillosas. Si ustedes lo han leído alguna vez, desde el primer versículo hasta el último versículo está cargado de cosas muy especiales para la iglesia. Hoy vamos solamente a ver una porción, vamos a quizás compartir los primeros 5 versículos. Y una de las cosas que ha venido haciendo Pablo es enseñándonos como iglesia. Muchas de las veces pensamos nosotros de que la iglesia está llena de personas perfectas, pero Pablo nos ha aclarado que la realidad es que la iglesia es como un hospital, esta es la mejor palabra, es un hospital espiritual que está llena de personas imperfectas como tú y como yo. La iglesia es el diseño de Dios para poder recibir, para poder reconciliar y para poder restaurar a todos aquellos que hemos estado o estamos de alguna manera con ciertas aflicciones espirituales, hemos sido heridos espiritualmente, ya sea que sea el deprimido o el inmoral o al orgulloso o al chismoso o al quejoso, también al que ha estado emocionalmente o aquel que es inmaduro. ¿Qué me dicen del conflictivo, el iracundo, el inseguro, el que ha sido maltratado, el temeroso, al que ha venido traumatizado a la iglesia, al que es sensible y es emocional, al que miraron feo y no le gustó, al que no le dieron lo que quería, al que fue rechazado o simplemente al común pecador que somos tú y yo. Y de pronto tú has venido aquí a una iglesia y has venido padeciendo algo, has estado de alguna manera herido espiritualmente. Hoy es un buen día porque vamos a mencionar en forma global todas estas cosas. Pero lo que quiero mencionar es que esta mezcla de todas estas personalidades, esta mezcla de todas estas heridas espirituales, tienen el potencial de causar cierta fricción, de causar ciertas tensiones en el contexto de las familias y de las iglesias. Y por eso Pablo, al finalizar su carta a los filipenses en el capítulo 4, los primeros 5 versículos, él quiere traer algo a colación, algo que él considera de suma importancia y que necesita ser corregido de manera inmediata. Él sabe que lo que está en juego es nuestra ciudadanía como creyentes, como personas que pertenecemos al cielo. Que lo que está en juego es que una iglesia entera se puede dividir por eso que vamos a ver hoy. Y que es más, lo que está en juego es que quizás la comunidad que está fuera del contexto de la iglesia local no vaya a ser impactada por el evangelio, por precisamente algo que Pablo detectó en esa iglesia que él quiere corregir. Lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo va a hacer es que va a mencionar esto. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Precisamente, bueno, vayamos a nuestro texto guía para hoy, está en Filipenses. Vamos a comenzar en el versículo 2 que aparece en la pantalla y leamos a ver qué era lo que estaba sucediendo. Dice así: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen, estoy bien, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su ¿qué? Que arreglen su desacuerdo. Que ellas pueden arreglar su desacuerdo. Pablo le está recordando a los filipenses algo muy importante. Le está recordando realmente a Christ in us. Está recordando a todo ciudadano del cielo algo muy importante. Les dice, recuerden que ustedes pertenecen al Señor. Es decir, no se les olvide que ante todo ustedes son ciudadanos del cielo. No se les olvide su ciudadanía. Él está resaltando algo, está trayendo algo a colación, y es que está resaltando la seriedad que nosotros le estemos dando o no a nuestra ciudadanía celestial. En otras palabras, si es verdad que estamos tomando en serio esa ciudadanía celestial, eso debe motivarnos a no ser personas conflictivas.
Déjame repetirlo. Si en verdad estamos tomando en serio, como toda esta serie hemos mencionado la palabra ciudadanos del cielo de una u otra manera, si le damos la seriedad que Dios le da a esa ciudadanía, entonces eso debe motivarnos a nosotros como ciudadanos del cielo a no ser personas conflictivas. La falta de seriedad que tengamos con relación a esa ciudadanía, si no tomamos, yo creo que una de las cosas que nos llama el interés es que muchas veces podemos ser ciudadanos de otros países y traer el pasaporte de otros países. Pero creo que estaría yo equivocado que uno de los privilegios más grandes es tener un pasaporte americano, de ser ciudadano americano. Le damos suma seriedad a ese pasaporte. Y Pablo está diciendo que la falta de seriedad que nosotros le demos a esa ciudadanía celestial va a dañar el testimonio que le demos a la misma iglesia y daña y afecta el testimonio que podamos dar afuera. Así que la pregunta sería, ¿cómo es que los ciudadanos, la pregunta que queremos contestar en ese día es, ¿cómo es que nosotros como ciudadanos del cielo podemos resolver estos conflictos que salen adelante, de tal manera que podamos mantener la paz y podamos mantener nuestro testimonio? Queremos averiguar a través de lo que vamos a compartir hoy, cómo podemos no solamente mantener la paz, sino cómo podemos mantener en firme ese testimonio como ciudadanos del cielo. Y Pablo entonces a través de este lenguaje, a través de este libro, a través del capítulo 4, los primeros 5 versículos, nos va a dar 3 directivas que yo quiero que ustedes se lleven hoy, que nos van a mostrar cómo es que nosotros podemos mantener nuestra ciudadanía. La primera directiva va a aparecer en la pantalla y dice, ¿busquen qué? Dígale a la persona que está al lado, busca consenso. Busca consenso. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 2, que dice así. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan ¿de qué? Que se pongan de acuerdo en el Señor. Pablo no está buscando que estas mujeres descubran o encuentren quién es culpable. Pablo no está buscando cuál de estas mujeres es culpable. Pablo no está buscando cuál de estas mujeres tiene la razón. Pablo le está rogando tanto a la una como a la otra que por favor busquen consenso. Que busquen y encuentren consenso. ¿Cómo? Poniéndose de acuerdo. Ponerse de acuerdo es buscar en ti, dentro de ti, antes que suceda, la acción o reacción o la manera de responder externa que vas a tener cuando se te presente conflicto. Los conflictos son cosas que no vamos a poder necesariamente evitar, van a venir. La pregunta es cómo yo voy a responder, cómo yo voy a reaccionar a los conflictos. Y el ponernos de acuerdo es una manera que internamente yo elijo pensar y actuar de cierta manera antes de que suceda, para que el conflicto no sea la circunstancia externa que dicte, que me diga a mí qué hacer en el momento que ese conflicto suceda. Para estas mujeres ponerse de acuerdo, para que estas damas pudiesen ponerse de acuerdo, eso significaba que ellas tenían que buscar que su voluntad individual, la voluntad de cada una de ellas de manera lógica, encontrase un punto común, un punto de acuerdo. Que las voluntades de ellas pudieran encontrar una calle común, una avenida común por un propósito mucho más grande, por una causa mayor, que las voluntades de ellas pudieran concurrir y desembocar en una calle común que tenía que ver con una causa más grande que ellas. ¿Cuál es la causa más grande que ella? ¿Cuál es el propósito más grande que ellas? Ese es el tema que Pablo va a repetir. Su ciudadanía celestial. En pocas palabras, Pablo está diciendo, hagan esto porque su ciudadanía es importante y esto las debe motivar a no estar en conflicto. Escuchen bien, los desacuerdos relacionales se pueden disolver cuando tú y yo ponemos una cuota de algo. Los conflictos relacionales se pueden disolver, y fíjense que estoy hablando de la palabra disolver y no resolver, y vamos a utilizar esa palabra un poquitico más adelante. Los conflictos relacionales se pueden disolver como cuando usted le aplica un agente disolvente
a un producto. Se pueden disolver cuando usted le echa algo a ese conflicto, a esa situación. ¿Y qué es? Bueno, Pablo va a construir, va a dar una cuota de ese elemento, de aquello que se le puede agregar al conflicto para disolverlo antes de que se vuelva mucho más grande y salga fuera de proporción. Y él lo dice comenzando precisamente Filipenses capítulo 4 en el versículo número 1 que dice así y va a aparecer en la pantalla. Por lo tanto, mis, ¿qué? Amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Y les dice, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Pablo le está diciendo a esas mujeres, queridas amigas, quiero que reconozcan, quiero que sepan, quiero que estén confiadas de que ustedes son amadas por Dios, son amadas por la iglesia, pero no solamente por la iglesia y por Dios. Yo que estoy en prisión, les quiero dejar saber que a manera personal, yo también las amo. Así que vivan ese amor, practiquen ese amor, compartan ese amor entre ustedes, pero háganlo, manténganse fieles al Señor. En el proceso que ustedes vayan a hacer de amarse, manténganse fieles al Señor. Es importante que les dice esto, manténganse fieles al Señor, porque el Señor es claro de lo que ellas deben hacer. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿En qué no tenemos que mantener fieles? Pues primera de Pedro 4:8 nos dice la razón. Y aparece allí en la pantalla. Dice, por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados, cubre infinidad de faltas, cubre infinidad de conflictos, cubre infinidad de diferencias que podamos tener. Así que Pablo les está diciendo básicamente que sus diferencias, sus aflicciones, sus desacuerdos, las faltas que se pueden estar cometiendo la una contra la otra, no van a ser jamás superiores al amor de Dios que deben ellas aplicarse. Es decir, ninguna falta, ninguna circunstancia que puedan tener debe ser mayor que el amor, porque el amor cubre toda multitud de fallas y de problemas y de circunstancias y de anonimidad que puedan tener las personas. Eso fue lo mismo que hizo Jesús con ellas, es lo mismo que Jesús ha hecho con ustedes. Sean fieles a entender que esto fue lo que hizo Jesús. Así que sean fieles a la voluntad de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Precisamente que se amen, porque el amor cubre una multitud de fallas. Que se amen y que logren que su voluntad individual pueda concurrir, pueda desembocar a una común reconciliación, a un común perdón, a un común paz y a una comunidad como la que ellas estaban. Así que la pregunta sería quizás, ¿por qué en este punto donde dice que busquen un consenso, por qué es que Pablo está animándolas a que estén de acuerdo? ¿Por qué es que Dios nos anima a nosotros a estar de acuerdo? Porque Pablo sabe algo que se escribió en el Antiguo Testamento, que es un principio poderosísimo, que nos ayuda a entender. Es una pregunta retórica que se hace y que la respuesta es un no de antemano, pero que nos ayuda a entender el por qué el ponerse de acuerdo es tan importante para Dios. Y en la pantalla va a aparecer Amos 3:3, que dice así, una pregunta retórica: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? La respuesta es no. Dos no pueden. Entonces, básicamente, Pablo sabe que si estas dos mujeres no se ponen de acuerdo, no van a poder caminar juntas en el contexto de la iglesia local, no van a poder caminar juntas en el contexto de la comunidad a la cual han sido llamados a servir, pero además eso también va a afectar su caminar con la iglesia, con los demás hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque hay una característica que usted quizás sabe, y es que los conflictos entre hermanos, los conflictos entre familia, de hermanos de una iglesia, afectan a toda la iglesia. Los conflictos que tú y yo podamos tener dentro de la iglesia a nivel de uno con uno van a afectar de una u otra manera
a toda la iglesia, afectan al cuerpo de Cristo y afectan al cuerpo de Cristo ¿con qué? Con rencor, con odio, con chisme, con rechazo, con emociones negativas, con desánimo y con división. Entonces, ves, la gente va a terminar tomando lados. Y lo más seguro que Pablo ya estaba notando, ya sabía por medio de quizás alguien le estaba llevando la información a Pablo de que Evodia y Síntique estaban en este desacuerdo y ya habían personas quizás en el contexto de esa iglesia que estaban apoyando unas a Evodia y otras a Síntique, porque eso es la naturaleza humana del conflicto que buscamos coger y tomar lado. Pero además no solamente sucede eso, sino que Pablo sabe que el no ponerse de acuerdo causa que las personas en conflicto, escuchen bien, no avancen en su carrera espiritual. Recuerde que todo el libro de Filipenses es avancen en esa carrera espiritual, avancen hacia la madurez espiritual. Y Pablo sabe de antemano que estos conflictos, el no ponerse de acuerdo, va a causar que esa persona que odia y siente que no pueden avanzar en su carrera espiritual, y no solamente va a afectarlas a ellas, sino que van a afectar el crecimiento espiritual de la iglesia a tal punto que ellos se van a estancar como mujeres y van a estancar la iglesia. Y fíjense, van a convertirse, como hablábamos hace una semana, en estatuas de sal, que en vez de ser luz y sal al mundo que está afuera, se convierten en estatuas de sal porque se estancan y no dejan avanzar. Pero ¿qué decía Pablo la semana pasada? ¿Qué decía Pablo? Yo me olvido de todo el pasado, para bien o para mal, me olvido de todo mi pasado y me enfoco solamente en lo que está por delante, en esa meta, en ese premio, en esa perfección en Cristo. Me enfoco mi mirada en Cristo y avanzo. Pero estas dos mujeres no podían seguir hacia adelante, a tal punto que Pablo tiene que sacar un pedacito de su carta a los filipenses para hablar de este tema, un tema que es común en las iglesias y que nos ayuda a nosotros de saber cómo manejarnos en esta situación, a tal punto que Pablo sabía que este desacuerdo entre Evodia y Síntique estaba causando no solamente que ellas se apartaran, sino que la iglesia se dividiese. Ellas estaban ancladas a su pasado. La pregunta sería, ¿por qué? Hay un principio que quiero compartir con ustedes que aparece en la pantalla que nos explica el por qué. Dice, porque para poder sostener un conflicto que ya pasó, hay que alimentarlo hoy, recordando el desacuerdo, y eso no lo deja avanzar espiritualmente. Voy a repetirlo. Para poder sostener, piensen que el conflicto es como un niño que hay que alimentar, como un apetito que hay que alimentar. Entonces, para poder sostener un conflicto que ya pasó, hay que darle tetero, hay que darle comida, hay que darle alimentarlo diariamente, porque si no, se muere. Si yo realmente lo dejo atrás, me olvido de él y no me vuelvo a acordar, él se muere, se queda en el olvido, se queda en el pasado. Pero para poder sostener un conflicto que ya pasó, hay que alimentarlo hoy. ¿Con qué? Recordando y recordando el desacuerdo, recordando lo que me hiciste sentir, recordando y recordando el daño que me hiciste, recordando y recordando las emociones asociadas con esa ofensa. Y eso no dejaba avanzar a Evodia y a Síntique, y quizás no te deja avanzar a ti hoy, porque estás en un conflicto similar con un hermano o con una hermana. Amén. Así que el primer principio, la primera directiva es busque consenso. Pero hay una segunda directiva que podemos encontrar en el pasaje y es busque ayuda. Está en la pantalla. Diga a la persona que está al lado, busca ayuda. Busca ayuda. Volvamos a nuestro texto guía, Filipenses 4:3, que dice así. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ¿qué? Que ayudes a estas mujeres que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, en el capítulo 3, ha establecido un principio maravilloso. Dice, aquellos de ustedes que se consideren maduros, dice, pónganse de acuerdo. Lo acabo de decir, los que realmente se consideren maduros,
los que piensen que son maduros, los que digan, sí, yo soy maduro, dice, pónganse de acuerdo. Fíjense bien que Pablo resalta un principio maravilloso. Aquellas personas que no se pueden poner de acuerdo, aquellos hermanitos o hermanitas que no se pueden poner de acuerdo, lo que están resaltando es su inmadurez. Y Pablo quiere, esa inmadurez es contagiosa, afecta a toda la iglesia. Y por eso Pablo le ruega, así como le estaba rogando a Evodia y a Sinti, que por favor tengan consenso, pónganse de acuerdo. Ahora él va a donde otro hermano, un compañero fiel, y le ruega, por favor, ayuda a estas mujeres a que vean más allá de su inmadurez. La inmadurez nos vela, no nos deja ver. Y Pablo está diciendo, por favor, compañero amado, ayuda a que estas mujeres vean por encima, vean su ciudadanía, que no la están viendo su problema, están viendo su circunstancia y no están viendo su ciudadanía del cielo. Pablo no está pidiéndoles que busquen la razón. Hermano, amado, ayúdame que Evodia y Sinti que encuentren la razón. Ayúdalas a que encuentren cuál de ellas tenía la culpa o no. Ayúdalas a que vean más allá de su posición y condición de inmadurez. Así que Pablo nos exhorta a que busquemos consenso. Segundo, Pablo nos exhorta a que busquemos ayuda. Y por último, Pablo nos exhorta a que busquemos, como hace en la pantalla, una ocasión. Dígale a la persona que está al lado, busca una ocasión. Filipenses 4:5, el último versículo de los primeros 5 que íbamos a leer del último capítulo de Pablo, dice que todo el mundo, ¿qué? Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Escuchen bien, dice, muy inteligente Pablo, dice, recuerden que el Señor vuelve pronto. Pablo utiliza el conflicto como una oportunidad, como una ocasión para que las personas externas e internas vean que tú eres considerado. Es decir, el conflicto es una ocasión para que las personas que están a tu alrededor o las personas que están fuera del contexto de la iglesia puedan ver que tú eres considerado. En el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, esta palabra significa que tú eres una persona justa, que tú eres una persona agradable, que tú eres una persona que no explota, que se sabe medir. En pocas palabras, una persona que ha aprendido a tener control propio. Que la gente vea tu consideración. Porque al ver esa consideración, esa es la conducta que motiva a un ser, un ciudadano del cielo, a ser quien es decir, esa conducta de consideración es la conducta que va apegada, va asociada con un ciudadano del cielo. Es decir, no tener ese tipo de conducta de consideración, no estamos tomando con seriedad nuestra ciudadanía en el cielo. Y lo más interesante que él dice, observen que Jesús viene pronto. ¿Por qué les dice eso? Porque le está diciendo lo siguiente, si Jesús llegara hoy, viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría en conflicto porque no eres considerado? ¿Porque no has encontrado consenso? ¿Porque no has buscado la ayuda? ¿Porque no has entendido que esta es una ocasión para ser considerado? Si Jesús viniese hoy, está diciendo Pablo, quizás te encontraría en conflicto en vez de gozo y en vez de encontrarte siendo un testimonio para la comunidad. Amén. Esa es la parte teológica de estos primeros 5 versículos, la parte, digamos, de enseñanza teológica que podemos exprimir. Estoy convencido de que podríamos exprimir mucho más, pero la pregunta que quizás muchos tienen en sus mentes es, pastor, ¿qué hacemos de lunes a domingo con todo esto? ¿Cómo yo puedo manejar el conflicto con mi esposa? ¿Cómo puedo manejar el conflicto con mi esposo? ¿Cómo puedo manejar el conflicto en el contexto de la iglesia, con mis hermanos y mis hermanas en la iglesia? ¿Cómo puedo manejar el conflicto en el lugar de trabajo? Porque vamos a tener conflicto. Y lo que quiero hacer es precisamente dedicar el resto del tiempo que me queda en darle herramientas prácticas para que ustedes puedan manejar el conflicto, que es algo real.
Primero que todo quiero darles una definición de conflicto que ustedes pueden manejar y va a aparecer en la pantalla. Dice así: conflicto es la frustración de metas o deseos causadas por la brecha entre las opiniones o propósitos de dos o más personas. Y dirán, no entendí nada, y tienen toda la razón. Conflicto es yo estoy frustrado. Mis metas y mis expectativas están siendo frustradas por la brecha, es decir, por las diferencias de opinión que yo tenga con este hermanito o con este otro hermanito. En otras palabras, el hecho de que yo tenga diferencias con Juan o con Marta, porque tengo unas expectativas que no se dieron, porque tengo algunos propósitos que no se dieron, me frustra y entro en conflicto con esa persona. Hay una frustración porque no se cumplió lo que yo esperaba o el propósito que yo quería. Y hay 4 razones principales por las cuales hay conflicto, les van a aparecer en la pantalla. 4. La primera es malentendidos. Las principales causas de los conflictos son los malentendidos por mala comunicación, porque queremos tener la razón. Mala comunicación sucede muchas veces. Les voy a dar un ejemplo. Estás tú en el Publix, eres hombre, estás en el Publix y de pronto recibes un mensaje de texto que tu esposa te manda a pedir un tinte para el cabello para taparse las canas, ¿verdad? Y te dice, cómprame el que me haga lucir como una monita, pero me tape las canas. Ustedes los hombres han ido y hay unos 10 o 15 cositas de cajitas, las has visto, una cajita así y tienen todas unas monas, todas son monas. ¿Qué es lo que va a hacer el hombre? Él va a escoger la mona que más le gusta. Va a llevarle el color de la que quisiera ver en su esposo porque esa es la que está bien. Y lleva con la cajita y la esposa le dice, ese no era. Mala comunicación y la mayoría de los conflictos entre esposos y esposas, si nos reímos realmente, son por males entendidos. La segunda es por diversidad, que se nos olvida que somos únicos y especiales. Dígale a la esposa o al esposo que está al lado, tú eres único y especial. Es lo maravilloso de esta diversidad. Y en esa diversidad tenemos una diversidad de valores, de metas, de dones, de prioridades, de intereses, de expectativas y opiniones. Y esa diversidad, la gente busca es que tengamos un mismo uniforme, que nos vistamos del mismo color y usemos los mismos zapatos. Y la esposa quiere que tú te vistas de una manera y el esposo quiere que tú te vistas de la otra. Se nos olvida que somos personas diversas con libertad para vestirnos como nos venga en gana. El punto es que queremos poner a todo el mundo en un molde y pasamos de uniformidad o pasamos de unidad a uniformidad y se nos olvida que Dios quiere es una armonía espiritual a través de su Espíritu Santo. Amén. El tercero es competencia. Estamos siempre compitiendo por lo que son los recursos, por el tiempo, por el dinero. La competencia no es mala. Es cuando queremos ganar en la competencia a todo costo, a toda inversión. Yo voy a hacer lo que sea para ganar. Esto es cuando resultan estas causas que traen conflicto. Y la última, ustedes la conocen, no la tengo que explicar, las actitudes y hábitos pecaminosos. Pero fíjense bien, no debemos ver el conflicto como algo que sea un inconveniente. Generalmente nadie quiere conflicto y nos han enseñado que veamos el conflicto como algo inconveniente y muchas veces realmente lo utilizamos para forzar nuestra voluntad en lo que queramos y se convierte en un conflicto. Pero fíjense bien, si hay algo que ustedes se van a llevar en este mensaje, que se les olvida absolutamente todo, excepto este principio que les voy a mostrar, porque si se llevan este principio y lo aplican diariamente a sus vidas, va a ser lo mejor que se puedan llevar de ese mensaje. Porque el conflicto en realidad es una oportunidad. Y vamos a ver, es una oportunidad para demostrar el amor y el poder de Dios en los ciudadanos del cielo. Es una oportunidad que cada ciudadano del cielo, que tú y yo tenemos como hijos de Dios, de demostrar el amor y el poder de Dios en nuestras vidas. El principio lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 10, comenzando en el versículo 31, siguiendo hasta el 11:1, que aparece en la pantalla y dice así. Así que, sea que coman o beban o cualquiera otra cosa que hagan,
El conflicto es otra de esas cosas que usted está haciendo. Usted está teniendo conflicto o cualquiera. Ahora, si no les queda claro allí todavía, si no, eso no creo que se aplica, ¿qué dice más adelante? Háganlo todo para ¿la qué? El conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios. Y fíjense lo que dice ahí. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, Dios dice, estas son las tres categorías de las razas humanas, vamos a resumirlas, son o judíos, y el que no es judío es gentil, estamos hablando de personas inconversas, pero los creyentes, la iglesia, los ciudadanos de Dios, entonces tenemos a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Estas tres personas o estos tres grupos de divisiones de la raza humana, dice, no ofendan a ninguno de ellos. Más claro no puede ser. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no se ofendan ningunos a los otros en este mundo. Ahora fíjense lo que dice ahí. Yo también trato de ¿qué? Complacer. Yo también trato de complacer a algunos. No. Él dice, yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. Fíjate el estándar que Pablo nos está poniendo a nosotros en relación al conflicto. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y Pablo dice en el 11:1, y ustedes deberían imitarme a mí como yo imito a Cristo. Fíjense interesante eso. Que Pablo nos muestra que hay que ver el conflicto como una oportunidad para tres cosas. Para glorificar a Dios, para servir a otros, para conformarme a la imagen de Cristo. Vamos a repetirlo. Para glorificar a Dios, vamos juntos, digamos, para glorificar a Dios, para servir a otros y para conformarme a la imagen de Cristo, para hacerme a la imagen de Cristo. Y si es algo que Dios busca y nos da como una oportunidad, todo el dinero que usted ha recibido no es suyo, no se lo lleva, es una oportunidad para ser un buen mayordomo del dinero. Todo el tiempo que usted utiliza es una oportunidad que Dios le ha dado a usted y Dios lo llama a ser un buen mayordomo del tiempo. Y todo conflicto que usted tenga también es una oportunidad que Dios le ha dado para que lo sepa manejar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que somos llamados a ser mayordomos de todo conflicto para la gloria de Dios, para servir a otros, para que Dios me transforme a través, decíamos de la canción, de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjense cómo cambia la perspectiva mía de cómo yo veo el conflicto. Y fíjense bien, quiero mostrarles tres maneras típicas en que los seres humanos respondemos al conflicto, porque si yo les muestro estas tres maneras en que ustedes responden al conflicto, ustedes van a saber en qué posición está y hacia dónde tienen que avanzar para poder darle la gloria a Dios, para poder servir a otros y para poder conformarse a la imagen de Cristo. Hay una gráfica que va a salir, la gráfica la acaba de salir. Esta gráfica es una montaña. Es una montaña que está cubierta con hielo. ¿Ok? Eso no es idea mía. Hay personas que han ido delante de mi vida y han mostrado estas cosas maravillosas. Es una herramienta poderosísima para ver cómo opera el conflicto. Y ustedes ven ahí que hay tres zonas. Está la zona de paz, que es lo que Dios comanda o manda. Está la zona de escape y está la zona de ataque. Y vemos que la zona de escape y la zona de ataque es una zona sumamente peligrosa porque todo está cubierto de hielo, inclusive la zona de paz está cubierto de hielo, lo que indica que debemos caminar con mucha cautela, con mucho cuidado porque podemos resbalarnos aún estando plano, pero se incrementa el riesgo de caernos cuando está inclinado y es sobre hielo. Entonces, vamos a compartir esto porque eso es sumamente importante. Vamos a hablar de la zona de escape, que es la zona izquierda. La zona de escape está caracterizada por todas aquellas personas que quieren evitar el conflicto. Son ustedes, si ustedes quieren evitar el conflicto. Es decir, son personas que consideran que el conflicto es malo. Que todo conflicto en la Biblia es malo y no lo han entendido, que es una oportunidad para glorificar a Dios. Son las personas que quieren que ustedes anden todos vestidos del mismo color, caminen en el mismo esto. Son los legalistas porque no han aprendido la armonía espiritual. Y hay tres elementos, tres reacciones que estas personas que tratan de escapar van a hacer. La primera de ellas es negación. Son los que niegan. Conflicto no hay, eso estamos bien. Son los que niegan que existe el conflicto. No, eso no, todo está bien. No.
pero vivimos 3, 5, 20 años en conflicto, pero no, todo está bien, todo eso. Es decir, la persona, y estamos hablando, no se equivoquen, estamos hablando de creyentes, estoy hablando de personas creyentes, de hijos de Dios, de ciudadanos del cielo, no estoy hablando del incrédulo. Estas personas se rehúsan a hacer lo necesario para disolver el conflicto. ¿Qué decíamos? Que lo primero que podemos hacer para disolver el conflicto es echarle una gotica de amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Entonces la negación es lo primero. Segundo es la huida, sale corriendo. Esta es la típica persona que sale corriendo, es decir, le huye al conflicto, sale corriendo y muchas veces sale corriendo sin querer volver. Es la persona que abandona el trabajo. La persona que sale corriendo y abandona a la esposa, abandona a los hijos, abandona al esposo. Es aquella persona que abandona la iglesia, va de iglesia en iglesia corriendo. Está corriendo porque huye del conflicto y abandona y salta de iglesia en iglesia. Oigan muy bien, la huida de esta persona lo único que hace es que pospone la solución porque se la pasa huyendo y todo lo que está haciendo es una herida abierta en la cual solamente le está poniendo una curita a la situación. Amén. El huir es solamente saludable cuando ustedes se encuentran en una situación de violencia. Violencia doméstica, corra. Le están pegando, corra. Le están haciendo daño, corra. Y también es recomendable cuando existe un matrimonio, una persona donde el esposo o la esposa van a hablar y no pueden hablar. Porque no hay esa comunicación. Entonces es mejor, dice la palabra, que sea prudente y haga silencio de la espalda y camine. Para las esposas y los esposos, que en ese momento que el esposo se va en silencio, no le diga, ¿y por qué no me estás hablando? Y ahora sí te vas. ¿Y por qué no le meta cizaña al esposo o al esposo? Déjalo que se vaya, déjalo que se calme y él va a volver. Y el último de esa línea que ustedes ven ahí es el suicidio. Es decir, la persona decide que no hay más esperanza y decide quitarse la vida. Lado izquierdo. Fíjense bien que el lado izquierdo está caracterizado que es una falsa paz. Van a conseguir una paz, pero es una falsa paz. Va al otro lado, es la zona de ataque, que es el rompe paz. La zona de ataque. Son los que quieren ganar el conflicto. Los otros están huyendo del conflicto, estos quieren ganar el conflicto. Son las personas que dicen, yo no me dejo. Tú no sabes con quién tú te has metido, ¿verdad? Tú no sabes con quién te estás metido. Son los que quieren hacer valer sus derechos, son los que quieren controlar o tomar ventaja, son los que dicen, yo te voy a decir la verdad de tu cara. Yo te tengo que decir la verdad de tu cara. Tú no sabes quién soy yo, a ti te la voy a decir. Te la voy a decir en tu cara porque son ese tipo de personas. Y hay 3 características, reacciones de esa persona. El asalto usan la fuerza, la intimidación, y puede ser la intimidación física o la intimidación verbal, y no tiene que ser grosero, sino son esas personas que saben hablar tan bien que te descrestan, te hacen ver así de chiquitico, te llevan al piso que tú, puede ser tu mujer, tú eres así de grandote, y tu mujer con las palabras tan hermosas que te puede decir, te bajan y te hacen así de chiquitico, o el esposo a la esposa. Y fíjense bien que en todo este proceso te dicen cosas como, te denigran, te dicen, es que tú eres una porquería de mujer, es que tú eres una porquería de esposo, es que tú eres un mal padre, es que tú eres una mal madre. Y continuamente estas personas están teniendo todas estas tabulaciones. Son las personas que utilizan el chisme y la calumnia y el daño financiero y el daño laboral. Se te presentan al trabajo y le dicen al jefe, usted no sabe que el empleado que usted tiene es mi marido y le está saliendo con su secretaria. Hacen eso. Ese es el tipo de persona que hace asalto. Pero viene la litigación, que puede ser una fuerza, y una fuerza generalmente legal. La litigación siempre va a dañar la relación. Quieren hacer su voluntad llevándolos a la corte. Se obtiene justicia a un precio muy alto y no hay ahí ni gloria para Dios, ni ayuda a otros, ni conformidad a la imagen de Jesucristo. Ahí el punto es a ganar a cualquier costa, y después viene el asesinato. Y ustedes dirán, gracias a Dios, yo nunca he matado a nadie. Pues déjenme leerles este versículo en 1 de Juan 3:15 que aparece en la pantalla. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un ¿qué? Asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Finalmente llegamos a la zona de la parte de la montaña, en la parte de arriba, la parte que es plana. Y hay 4 aspectos importantísimos allí. En la parte 4 de paz,
es cuando el creyente, el Hijo de Dios, el ciudadano del cielo, hace lo que Dios le ha pedido hacer. Es el que es obediente al mandato de Dios de echar sus goticas de amor. Fíjense bien, lo primero que hace esta persona o las personas en un paso progresivo es pasar por alto, ¿qué? Como dice el número 1, pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11 dice, las personas sensatas. ¿Tú te consideras sensato? ¿Quién se considera sensato? ¿Una? ¿No más? ¿Los demás son insensatos? Uy, está bien. Las personas sensatas no pierden los estribos. A lo mejor por eso no levantaron la mano, porque todos pierden los estribos, espero nosotros la señora. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. 2, reconciliación. Busque personalmente hacer la paz. El objetivo es restaurar a la persona, restaurar la relación, restaurar todo para la gloria de Dios. Mateo 18:15 dice, si un creyente peca contra ti, háblale en público. No, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Paso siguiente, paso 3. Mediación es buscar ayuda objetiva y neutral, es explorar soluciones. Ya no es disolución porque ya una gotica de amor no funciona, es ahora solucionar, buscar soluciones. El mediador puede hacer preguntas, el mediador puede traer ideas, pero el mediador no debe imponer su voluntad de lo que debe suceder en esa reunión donde está trayendo a Juan y a Marta porque tienen una situación. Él va a mediar, pero él nunca le va a decir al esposo, es que tú sí eres terco. O es que tú sí eres terca, no entajes. No. Su labor es ser mediador, no el dar y poner un juicio en el proceso. Mateo 18:16 dice lo siguiente. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 o más contigo y vuelve, es decir, ya han hablado con él, vuelve y hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Proceso. El último, el cuarto, dice... Es el proceso en donde la paz o el proceso a la paz no ha progresado, no ha avanzado. Es decir, el ciudadano del cielo se rehúsa a ser obediente a los mandatos de Dios. Claramente, Él es el que no estamos hablando de un inconverso. El ciudadano del cielo está rehusándose a hacer lo que Dios manda. Entonces se va a donde el liderazgo de la iglesia, se va a donde los ancianos de la iglesia a mediar. Como lo dice Mateo 18:17, si aún así, y está en la pantalla, la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta, ¿la qué? La decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Quiero que vean una cosa. Si nosotros violamos el proceso de Dios de pasar por alto la ofensa, de ir 1 a 1, si inmediatamente lo que van es todos buscan al pastor, no, que el pastor tiene que saber que el pastor, no, están violando el proceso de Dios. Y yo lo hacía hace más de 15, 20 años, yo hacía así, o yo no hacía así, realmente el equipo que estaba bajo mi cargo lo hacía así, es decir, todo problema que había en los grupos pequeños, venía y me lo decían a mí. Y yo trataba de resolver y solucionar, y es una carga que Dios no me ha mandado llevar. Y escuché al pastor que era mi mentor en esos momentos y él me dijo, Andrés, es que estás violando el proceso que ha establecido Dios de Mateo 18, de que la persona, son ustedes que tienen la oportunidad de ser generosos con el amor y pasar las faltas. Son ustedes los que deben tener la oportunidad. Les estoy robando al solucionar los problemas, les estoy robando la oportunidad a ustedes de ir 1 a 1 y de experimentar esa oportunidad de glorificar a Dios, de servir a los otros y de conformarse ustedes a la imagen de Cristo. Fíjense que es hasta el 4.º punto donde la iglesia debe estar involucrada a través de los líderes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes tienen en sus manos una oportunidad para manejar los conflictos en sus hogares y en sus casas y en el contexto de la iglesia. Pero yo no soy llamado a eso, a menos que haya llegado al paso número 4, porque ustedes les estaría robando esa oportunidad. En resumen, cuando se pasa de esa montaña de izquierda a derecha, fíjense lo que está sucediendo. Está pasando de algo que es privado,
que usted puede resolver simplemente pasando por alto, o puede simplemente que se convierta en algo público. Usted decide dónde pasa. Usted comienza aquí en algo que es muy privado, pero si tiene que avanzar en el proceso hacia el lado izquierdo, usted está pasando a hacer algo que es público. La gente va a hacer. Si está comenzado en el lado izquierdo y pasa hacia el lado derecho, usted comienza en algo que es voluntario a una decisión que la iglesia tiene que tomar por usted porque usted no ha podido tomar una decisión en cuanto a qué hacer con su desacuerdo. En ambos casos, se pasa de muerte a muerte. O el suicidio, usted se quita la vida, o en asesinato alguien lo mata por un problema o un desacuerdo. Y fíjense, el uno pasa del yo soy el que huyo, yo soy el que estoy en negación, yo soy el que suicido. El otro lado es, voy a litigar contigo, yo te asesino, es decir, el otro lado es la persona. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente, y es lo siguiente, y ese es el último que está en la pantalla. Dice así, un principio, toda respuesta que tú le des a un conflicto, tu respuesta, la que tú quieras escoger, la que mejor te considera, toda respuesta a un conflicto te va a costar algo. Vas a tener que soltar algo para ganar algo. Tú vas a tener que soltar, es decir, te va a costar tiempo, te va a costar lágrimas, te va a costar sufrimiento, te va a costar lo que sea, todo conflicto. Y entre más rápido le pongas las goticas de amor, ¿qué te cuesta amar como te amó Cristo? Pero entre más pasa el tiempo, te va a costar mayor dolor. Mi afán de este mensaje que cayó simplemente en los primeros 5 versículos de este libro a los Filipenses es porque los amo y porque he visto mucho conflicto en el contexto de la iglesia y porque qué mejor oportunidad, ya que está allí, poder darles unas herramientas para que ustedes puedan manejar su conflicto. No tengan que venir a mí, ellos pueden hacerlo, no es que no lo pueden hacer, es que yo no quiero robarles la oportunidad de glorificar a Dios, de que ustedes puedan servir a aquella persona que está en conflicto y que Dios los transforme en su gloria. Vamos a orar. Señor, ¿qué personas vamos a ser? ¿Vamos a ser personas conflictivas? ¿Vamos a ser personas, Señor, con problemas? ¿O, Señor, vamos a ser personas que seamos difíciles, Señor? En todo caso, esto solamente trae diferencias, enemistad, tensión, fricción con mis hermanos. Señor, que hoy podamos escoger, poner primero que todo la gota de amor con la cual tú derramaste, Señor, el pecado fuera de nuestros corazones a través de la cruz, Señor. Que aprendamos de ti que tú viniste fue a derramar tu sangre sobre nosotros para librarnos de todo pecado y tener oportunidades de glorificarte, de servir al hermano y de conformarnos a ti para buscar en nuestra carrera espiritual el premio celestial hacia la perfección eterna en Cristo Jesús. Te pedimos esto, claridad y entendimiento, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Los amo. Gracias.